Enseguida estarás en casa de tu tía y se acabarán tus penas. Ni siquiera me conoce. Ahora te conocerá. No me querrá. Lo que me fascinaba era poder observar el mundo de Nina, que es lo que a mí es como la motivación, mi primera motivación para producir este material, es ella y su mirada sobre el mundo. Y entonces para mí el punto de vista estaba claramente anclado en ella y siempre como que me interesó ponerme a la altura de ella y tratar de observar el mundo fascinante como ella me lo mostraba a mí. Nina es mi sobrina, ¿no es cierto? Y yo la cuidé mucho desde muy chiquitita y era como un favor que les hacía a los padres, pero a la vez también como que lo hacía por mí porque yo disfrutaba muchísimo el encuentro con ella, porque desde muy chiquita era una nena que a mí me fascinaba, su imaginación, su creatividad para el juego, su sentido del humor incluso ya de muy chiquita. Fue un proceso en el que yo estaba haciendo un programa de cine en una universidad donde estaba haciendo una especie de posgrado y nos habían dado un ejercicio de ficción para escribir y a mí se me ocurrió hacerlo con Martín, que es mi primo, el papá de Nina, que es actor. Y pensando en eso dije, bueno, yo creo que si escribo unos diálogos para que Nina los diga, creo que los va a poder decir, no siento que vaya a tener problemas. Entonces fui a la casa, era un ejercicio medio como de voz en off para trabajar sobre unas fotos que después terminó quedando en el corto. Es esa parte medio como ensoñada, en donde hay unas fotos y ellos juegan un juego de identificar cuál es él, cuál es Martín. Y lo que me di cuenta grabando es que pasaba como que Nina podía actuar las líneas que yo había escrito, más ficcionadas, más dirigidas, con total naturalidad. Las actuaba, tipo, ella nunca había, o sea, sí hacía clases de teatro, pero nunca había sido grabada, ¿viste? Acá estábamos grabando solamente el audio, no los estaba filmando, pero la naturalidad con la que ella se enfrentaba al dispositivo de grabación, en donde seguía siendo como completamente natural, a mí me interesó muchísimo y dije, ok, acá hay algo como que es muy natural, no cambia su forma de ser porque la esté grabando o filmando. Y también me pasó que después escuchando lo que había grabado, eh, había momentos en donde estaban ellos interactuando de forma más documental, no leyendo las cosas que yo les había pedido, sino interactuando entre ellos, que eran alucinantes para mí. Entonces dije, bueno, la próxima voy con una camarita y empiezo a documentar de forma completamente observacional el vínculo entre ellos, a ver qué pasa. Y fui, y ocurrió una cosa que para mí fue como como la piedra angular del corto, que es que Nina, ante la presencia de la cámara, no daba cuenta de nada, o sea, no se alteraba para nada su forma de ser, no miraba a la cámara, no se incomodaba, no actuaba para la cámara, era simplemente ella. Y después viendo ese material, que a mí me encantaba, se me ocurrió que así como antes yo les había pedido que actúen y lo habían hecho tan lindo para mí, y la parte documental funcionaba tan orgánica, dije, bueno, ¿qué pasa si empiezo a mezclar los dos registros y a ponerlos a dialogar, a convivir como en un mismo tono, sin que nunca la narración haga una diferencia entre cuándo están actuando, cuándo están siendo ellos, qué conflictos son reales, qué conflictos no? Y medio que así se fue como ensamblando un relato que esto, como que se fue dando en el tiempo, era filmar, editar, que se me ocurriera una idea editando, volver a filmar, pedírsela, y bueno, y justo ocurrió en el proceso este en el que Nina fue como, era un momento de cambio en su vida, estaba como pasando de ser una nena chiquita a una nena grande, de algún modo, eran como estaba empezando la primaria, o sea,
era un momento de bisagra. Creo que empecé a filmarla cuando tenía 6 años y los últimos días ya tenía 7, fue un año y pico que duró el proceso. Pero bueno, más o menos, no tan resumidamente, eso fue como el camino de este corto. Dale, come. No tengo hambre. ¿Estás nerviosa porque vas a viajar en tren por primera vez? En un ratito vas a estar en lo de tu tía y se van a acabar todos tus problemas. Ni siquiera me conoce. Bueno, en un rato te va a conocer. No tengo hambre. ¿Estás nerviosa porque vas a ir en el tren? No te preocupes. Enseguida estarás en casa de tu tía y se acabarán tus penas. Ni siquiera me conoce. Ahora te conocerá. No me querrá. Sí, ella es muy fanática de Paper Moon, la película de Bogdanovich, y la veían un montón. Sí, cuando sos chiquito querés ver la misma película todas las noches, por lo menos a mí me pasaba eso, y a Nina también, entonces como que yo, hubo varias noches que vi que veían esa película, y nada, y se me ocurrió como pedirles que actúen una escena de la película que ponía como que dialogaba con este, entre con muchas comillas, conflicto que podía surgir de ver el material en donde no estaba la mamá, no se hablaba de la mamá, simplemente un juego de ficción que a mí me pareció divertido ponerlo a convivir con el registro documental a ver qué pasaba, ¿no es cierto? Pero a la vez también es como, en el corto como que ellos están haciendo un montón de veces la escena, después ella está acostada en la cama viendo la película, entonces como que el corto de algún modo como desarticula ese conflicto, es un conflicto que se plantea al principio como un punto de partida, medio como un juego, y después el corto lo abandona, ¿no es cierto? La pregunta sigue quedando, tal vez, por la mamá, pero yo, como mi idea era que eso no se establezca como, bueno, este es un corto en donde una nena se tiene que ir a vivir con la tía porque no está su mamá. Era un juego de actuación que al tener este registro parecido a lo documental, no sé, a mí me interesaba ver cómo convivían y cómo dialogaban los dos registros juntos. También un poco como el diseño sonoro del corto, está como un poquito como sobrecargado y llevado como a un lugar en donde como que todos los elementos están conviviendo de un modo que yo lo siento como juguetón, como infantil, como eso, como intentando de algún modo poder reproducir la experiencia de la mirada que ella, por lo menos a mí, me transmite como espectador, tratando de reproducir eso en el punto de vista y en la mirada del corto, ¿no es cierto? Entonces, el padre, para mí, siempre fue sí, es el papá, no son Nina y su papá, sino es Nina y el papá, como que la protagonista del corto es Nina, el punto de vista está anclado en ella, la mirada es la mirada de un niño, y el padre, a mí me gustaba como que tratar de reproducir lo que es para un niño, o sea, cómo un niño puede ver a su padre, ¿no es cierto? Como algo que está que es muy grande, que es muy alto, que está como fuera del alcance, que no está a su altura, que es como la autoridad, y un poco como que para mí encuadrar a ella y que él quede cortado, que se saliera de cuadro, que fuera y viniera, no dándole el lugar en el encuadre a él, el mismo valor a él que a ella, ¿no es cierto? Un poco la decisión formal fue esa. Martín le iba contando un cuento totalmente improvisado, que eran como unos personajes que ellos se ve que ya venían repitiendo de cuentos de noche tras noche, como el mismo cuento, y en un momento había dos personajes que llegaban a una isla visible, y a mí me encantó el concepto de la isla visible, y por más que esa escena no quedó después en el corto, yo siempre siento que el título como que de algún modo me evoca a esa isla que tienen ellos dos, que están como siempre ellos dos juntos y el mundo por afuera como rodeándolos. Entonces me pareció como que seguía siendo medio evocativo del vínculo entre ellos dos y de su relación con el afuera. Acá hay que ponerle esto que tiene tipo para leer. Ah, para leer la mente. Acá se pone a la cabeza acá, ¿no? Para leer la mente.
Vos enfócate en tu trabajo. Yo en el mío. Ahí. Sí, lo que vamos a representar ante nuestros padres, amigos. Pero eso Mi tiene papá no es mi amigo, es mi padres, papá. amigos,